En la fiesta, tomó la mano de su esposa. Ella se apartó y dijo, «No dejes que piensen que somos una pareja». Se fue, y su venganza fue inimaginable. «No dejes que piensen que somos pareja». Esas fueron las devastadoras palabras que Meline Whitmore le susurró a su esposo en la celebración de su fiesta de promoción. El mismo marido cuyo salario de obrero de la construcción había pagado cada logro que ella estaba celebrando esa noche. Ella pensaba que Alexander Whitmore era demasiado simple, demasiado indulgente como para luchar contra su humillación pública. Ella no tenía idea de que el hombre que estaba frente a ella pondría en marcha algo que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que sucede después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, el sacrificio, la traición y las consecuencias de subestimar a las personas tranquilas. Espectadores, ¿qué harían si su esposa los humillara así delante de desconocidos? Deja tus pensamientos en los comentarios. El polvo de la construcción todavía se adhería a las uñas de Alexander a pesar de haberlas frotado durante 20 minutos. Como la mayoría de los días, Alexander viajaba desde su casa de piedra rojiza en Brooklyn hasta cualquier sitio que lo necesitara. Hoy había sido un rascacielos de lujo en Tribeca. Había regresado corriendo a casa desde el proyecto de edificios de gran altura de Tribeca, se duchó y se puso su mejor camisa, la azul marino que Meline le había comprado la Navidad pasada. Se suponía que esta noche sería especial. Su esposa finalmente había sido nombrada directora senior de Technova Industries, y él no iba a dejar de celebrar su éxito. La invitación no había venido de Meline. Diablos, ni siquiera había mencionado la fiesta. Alexander se enteró por el correo electrónico reenviado accidentalmente por su asistente, pero eso no importó. 5 años de matrimonio significaron que sus victorias eran sus victorias, ¿verdad? El ascensor hasta el piso 42 se sentía como ascender a otro planeta. El reflejo de Alexander lo miraba desde las puertas pulidas, hombros anchos que habían sostenido vigas de acero, rostro curtido que había visto 1000 amaneceres neoyorquinos desde sitios de construcción, manos que literalmente habían construido esta ciudad. Parecía exactamente lo que era. Un hombre trabajador en un mundo de trajes. La fiesta se extendió por todo el piso ejecutivo de Technova como si fuera una película. Los ventanales hasta el techo mostraban el brillante horizonte de Manhattan mientras camareros con pajaritas circulaban con champán que probablemente costaba más de lo que Alexander ganaba en un día. El aire estaba repleto de conversaciones sobre opciones sobre acciones, acuerdos de fusión y casas de vacaciones en los Hamptons. Meline era la reina cerca de las ventanas, rodeada de ejecutivos y capitalistas de riesgo pendientes de cada una de sus palabras. Llevaba un vestido que Alexander nunca había visto y que probablemente costaba más que el pago mensual de su camioneta. Su risa, antes reservada para sus momentos privados, ahora resonaba para extraños que la veían como una mercancía, no como una persona. Pero Dios, ella era hermosa. El éxito la había convertido en algo luminoso. La tímida estudiante de posgrado de la que se había enamorado se había transformado en esta poderosa y segura de sí misma, y verla dominar la sala hizo que su pecho se encogiera de orgullo. Por eso había trabajado esas horas brutales. Por eso cada sacrificio había valido la pena. Él le había dado todo. Sus ahorros habían pagado sus préstamos estudiantiles. Sus horas extras habían cubierto sus pasantías no remuneradas. Su aliento la había ayudado a superar cada rechazo y revés. Cuando ella lloró por el síndrome del impostor, él la abrazó y le prometió que pertenecería a cualquier lugar donde quisiera estar. Esta noche demostró que tenía razón. Alexander enderezó los hombros y caminó hacia su esposa, listo para compartir su momento. Después de 5 años de apoyar sus sueños, se ganó su lugar junto a su éxito. No tenía idea de que Meline les había estado contando a sus colegas una historia completamente diferente sobre su vida. No tenía idea de que ella había estado viviendo una mentira tan elaborada, tan calculada, que su sola presencia amenazaba con exponerlo todo. Alexander se movió entre la multitud con un propósito, mientras su corazón golpeaba contra sus costillas. Los miembros de la junta se separaron cuando él se acercó y sus conversaciones se convirtieron en susurros curiosos. Meline estaba de espaldas a él, gesticulando animadamente sobre proyecciones trimestrales a 3 ejecutivos con trajes caros.
El canal de innovación que hemos desarrollado revolucionará el modo en que abordamos la adquisición de clientes, decía, y su voz transmitía la autoridad de alguien que se había ganado su lugar en esa mesa. El orgullo inundó el pecho de Alejandro. 5 años de jornadas laborales de 16 horas eligiendo sus sueños por encima de su propia comodidad lo habían llevado a este momento. Él extendió la mano y tomó suavemente la de ella. El mismo gesto que hizo el día de su boda. El mismo toque que la había reconfortado durante incontables sesiones de estudio nocturnas. La reacción de Meline fue instantánea y brutal. Ella se apartó bruscamente como si su tacto la quemara y se dio la vuelta con los ojos muy abiertos que contenían algo que Alexander nunca había visto antes. Lástima. No es sorpresa. No vergüenza. Vergüenza pura y sin diluir de que él existiera en su espacio. No dejes que piensen que somos pareja. Las palabras atravesaron el ruido ambiental de la fiesta. 3 miembros de la junta directiva se quedaron mirando. Las conversaciones cercanas murieron a mitad de la frase. La mujer que sostenía un martini dio un paso atrás, percibiendo la explosión social que estaba sucediendo ante sus ojos. Alexander sintió que la sangre le abandonaba el rostro. A su alrededor, la élite de Manhattan observaba al trabajador de la construcción que se atrevió a tocar a su estrella en ascenso. Podía sentir su juicio, su curiosidad, su diversión apenas disimulada ante la escena que se desarrollaba. Madeline, deberías irte. Su voz no transmitía calidez ni reconocimiento de su historia compartida. Para todos los que lo observaban, él era solo un extraño inapropiado que había sobrepasado los límites. Los miembros de la junta intercambiaron miradas que lo decían todo. ¿Quién es este don nadie de cuello azul? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Por qué molesta a nuestro nuevo director senior? Las manos de Alexander, las manos que habían construido la mitad de Brooklyn, las manos que la habían sostenido cuando lloraba por entrevistas fallidas, colgaban inútilmente a sus costados. La habitación giró ligeramente mientras la humillación se abatió sobre él en oleadas. Cada sacrificio, cada fin de semana perdido, cada dólar que le había dado de repente parecía inútil. Lo entiendo, dijo en voz baja, con la voz firme a pesar del caos en su pecho. No armó un escándalo, no discutió, no rogó, no exigió explicaciones. Alexander Whitmore simplemente asintió una vez, se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor con la misma dignidad que lo había llevado a través de 5 años de trabajo agotador. Tras él, Meline redirigió suavemente la conversación hacia las métricas empresariales, y su risa resonó como si nada hubiera sucedido, como si no hubiera aniquilado públicamente al hombre que había hecho posible su éxito. Las puertas del ascensor se cerraron tras la antigua vida de Alexander. Cuando abrieron nuevamente el vestíbulo, salió un hombre diferente. El Alejandro que había llegado a esa fiesta creyendo en el amor y la compañía ya no estaba. En su lugar estaba alguien que entendía exactamente lo que su esposa pensaba realmente de él. Esa noche, Alexander condujo a casa en silencio, con las manos agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su casa de piedra rojiza de Brooklyn nunca se había sentido más pequeña mientras subía las escaleras. Cada paso era un eco de su humillación. Se movió metódicamente. La ropa de diseño de Meline fue guardada en maletas. El mismo equipaje que le había comprado para su luna de miel. Sus zapatos, sus joyas, sus costosos productos para el cuidado de la piel que cuestan más que su presupuesto semanal de comestibles. Todo lo que representaba a la mujer que acababa de borrarlo de su vida. A las 2 de la mañana, 4 maletas yacían en la acera como lápidas costosas que marcaban la muerte de su matrimonio. Alexander empacó una sola maleta para él. Ropa de trabajo, algunas fotografías de tiempos más felices, el reloj de su abuelo. Todo lo demás en aquella casa había sido comprado con su sudor y sacrificio para una mujer que no soportaba que la vieran con él. Su teléfono vibró. Un texto de Meline. ¿Dónde estás? Mi Uber está llegando. Alexander apagó su teléfono y condujo hasta el apartamento de Benjamin Cole en Queens. Su amigo de la infancia abrió la puerta, miró el rostro de Alexander y se hizo a un lado sin hacer preguntas. Los tacones de Meline resonaron contra la acera de Brooklyn a las 3:47 de la mañana. Su triunfo de la fiesta todavía vibraba en sus venas. El Uber había costado $60,
pero esta noche había valido cada centavo. Finalmente había demostrado su valía ante la junta directiva, finalmente se había ganado su respeto sin ninguna conexión con su marido obrero que la agobiara. Su llave no giraba. La confusión se convirtió en pánico cuando lo intentó una y otra vez. La cerradura había sido cambiada. 4 maletas costosas estaban junto a los escalones de entrada como acusaciones silenciosas. Todo su guardarropa doblado con precisión militar. Incluso en su furia, Alejandro había sido cuidadoso con sus cosas. Ella golpeó la puerta. «Alex, abre». «¿Qué es esto?». Su voz quebró el silencio que precedía al amanecer, pero ninguna luz parpadeaba en el interior. No se oyeron pasos acercándose. La casa de piedra rojiza que había sido su hogar durante 3 años permanecía oscura y silenciosa. Su teléfono fue directo al buzón de voz. Los mensajes de texto se muestran como entregados pero no leídos. Por primera vez desde que terminó sus estudios de posgrado, Meline se sintió completamente impotente. Al otro lado de la ciudad, en Queens, Alexander estaba sentado a la mesa de la cocina de Benjamin Cole, tomando café negro y mirando su anillo de bodas. Ben había sido su amigo desde la escuela secundaria, el chico que había crecido hasta convertirse en uno de los investigadores privados más discretos de Nueva York. Si necesitabas información sucia sobre cónyuges infieles o fraudes corporativos, Benjamin Cole era tu hombre. Ella realmente dijo eso delante del tablero. La voz de Ben transportaba décadas de historia compartida. Recuerdos de cuando ambos creían en el felices para siempre. La mandíbula de Alexander se tensó. Me hizo sentir como un acosador que se había equivocado de fiesta. 5 años, Ben. 5 años apoyándola en sus sueños, y no soportaba que le tocara la mano. Ben estudió el rostro de su amigo, el mismo rostro que había soportado las palizas en el patio de recreo, defendiendo a niños más pequeños que habían trabajado a pesar de sus lesiones para seguir recibiendo sus sueldos. Alexander Whitmore era el hombre más leal que Ben conocía, lo que hizo que la traición de Meline fuera aún más brutal. ¿Qué quieres hacer al respecto? Alexander finalmente miró hacia arriba. Sus ojos tenían algo que Ben nunca había visto antes. No rabia. La rabia ardía con fuerza y se desvaneció rápidamente. Esto era más frío, más paciente, más peligroso. Quiero que ella entienda lo que se siente perderlo todo. Ben se reclinó en su silla. 20 años de investigación sobre las empresas estadounidenses le habían enseñado que todos tenían secretos, especialmente las personas exitosas que ascendían demasiado rápido. ¿Sabes a qué me dedico, Alex? ¿Me estás pidiendo que la investigue? Te pido que encuentres la verdad. A la mañana siguiente, Meline se registró en el Marriott del centro usando su tarjeta de crédito corporativa. Su asistente había recibido 17 llamadas de colegas confundidos que le preguntaban sobre su situación doméstica. La humillación de tener que explicar que su marido, trabajador de la construcción, la había dejado afuera de su casa, fue peor que el sentirse sin hogar en sí. Ella había subestimado a Alexander. Siempre lo había visto como alguien simple, predecible y seguro. Hombres como él no se defendieron. Simplemente absorbieron el castigo y siguieron trabajando. Pero mientras estaba sentada en su estéril habitación de hotel, rodeada de maletas que representaban toda su vida, Meline se dio cuenta de que tal vez había juzgado mal al hombre que la había conocido mejor que nadie. A 3 cuadras de distancia, Benjamin Cole ya estaba haciendo llamadas telefónicas. Los investigadores corporativos tenían su propia red, sus propias fuentes, sus propias formas de descubrir lo que la gente quería desesperadamente mantener enterrado. Y Meline Hartman, porque profesionalmente todavía usaba su nombre de soltera, Meline Hartman, una elección que defendió como una marca. En casa era Meline Whitmore, pero en las salas de juntas Hartman tenía más peso. Una estrella en ascenso de Industrias Technova había enterrado algo que la destruiría por completo. Benjamin Cole comprendió que el éxito corporativo a menudo dejaba un rastro de compromisos éticos. 20 años de investigación privada le habían enseñado que las personas ambiciosas rara vez subían escaleras con las manos completamente limpias. Pero lo que descubrió sobre Meline Hartman en solo 72 horas le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el fraude corporativo. Todo comenzó con una simple verificación de antecedentes.
Benjamin extrajo el historial laboral de Meline, sus registros educativos y referencias profesionales, un procedimiento estándar para cualquier investigación. Pero algo no estaba bien con su línea de tiempo. La promoción que desencadenó esa desastrosa fiesta llegó inusualmente rápida, incluso para alguien con sus credenciales. Mientras tanto, la vida profesional cuidadosamente construida de Meline comenzó a mostrar grietas. Su asistente respondió preguntas incómodas sobre su estado civil. Después de que se corrió la voz sobre el incidente de la fiesta, los colegas que habían presenciado la humillación de Alexander susurraron en las salas de descanso y en las salas de juntas. La mujer que había construido su reputación sobre una base de profesionalismo refinado de repente parecía humana, defectuosa y complicada. ¿Está todo bien en casa? Su supervisora, Patricia Chan, le preguntó durante su reunión individual del lunes por la mañana. La pregunta vino envuelta en una preocupación corporativa, pero Meline escuchó el mensaje subyacente. El drama personal no tenía cabida en las salas de juntas ejecutivas. Son solo algunas complicaciones temporales, respondió Meline, con su sonrisa perfecta y vacía. Nada que afecte mi desempeño laboral, pero sí afectó su desempeño. Por primera vez en años, Meline se encontró distraída durante las reuniones, mirando su teléfono en busca de mensajes de Alexander que nunca llegaban. El silencio de Brooklyn parecía más amenazante que cualquier confrontación airada. Ella esperaba que él regresara arrastrándose en cuestión de días. Alejandro siempre había sido predecible, leal hasta el extremo, rápido para perdonar y desesperado por mantener la paz. El hecho de que él simplemente hubiera desaparecido, tomado el control, cambiado las cerraduras, hablado con un lado de su marido que ella nunca había visto. A 2.000 millas de distancia, en Seattle, la investigación de Benjamin dio sus frutos en el lugar más inesperado. Un ex empleado de Technova llamado David Kim, que ahora trabaja en Seattle, se puso en contacto con ellos a través de LinkedIn y afirmó que tenía información sobre irregularidades en la investigación del reciente proyecto innovador de la empresa, el mismo proyecto que le había valido a Meline su ascenso. Benjamin programó una llamada. La historia de David pintó un cuadro que hizo que a Benjamin se le helara la sangre. La innovadora estrategia de adquisición de clientes que convirtió a Meline en una estrella corporativa no fue su creación. Había sido robado, copiado palabra por palabra de una investigación confidencial que David había desarrollado durante su trabajo anterior en Innevad Solutions. Debió haber accedido a nuestros archivos protegidos de alguna manera, explicó David con voz amarga al reconocerlo. Esa presentación, esas métricas, incluso el cronograma de implementación, son idénticos a mi trabajo. Lo reconocí en el momento en que Technova anunció su enfoque revolucionario. Benjamin solicitó documentación. David lo había conservado todo: archivos de investigación originales, marcas de tiempo, cadenas de correo electrónico que demostraban su autoría. La evidencia era irrefutable, devastadora y completamente condenatoria. Por primera vez desde la fiesta, Benjamin sonrió. De vuelta en Brooklyn, Alexander regresó a la obra donde su equipo lo había extrañado durante 3 días. El peso familiar de las vigas de acero y el ritmo del trabajo honesto lo purificaron después de noches de planificación en el apartamento de Benjamin. Sus compañeros de trabajo no hicieron preguntas. Los trabajadores de la construcción entendían que algunos problemas requerían tiempo y espacio para resolverse. Pero el teléfono de Alexander vibraba constantemente con mensajes de Meline. Disculpas, explicaciones, promesas de resolver las cosas. Cada mensaje quedaba sin leer, sin respuesta. Ella todavía pensaba que se trataba de sentimientos heridos, de un matrimonio que podía repararse con las palabras adecuadas. No tenía ni idea de que toda su carrera, a punto de derrumbarse. Benjamin extendió los documentos sobre la mesa de la cocina como un fiscal preparándose para un juicio. Cadenas de correos electrónicos, archivos de investigación, marcas de tiempo, capturas de pantalla de LinkedIn. Todo lo que David Kim le había proporcionado pintaba un panorama devastador de robo corporativo. Meline no solo había ascendido rápidamente, había robado el trabajo de otra persona para llegar allí. Alexander estudió cada documento con la misma atención metódica que dedicaba a los planos de construcción.
La mujer a la que había apoyado durante 5 años de matrimonio había basado toda su promoción en investigaciones plagiadas. El proyecto que convirtió a la chica dorada de Technova en propiedad de otra persona. Esto es sólido, Alex. Prueba irrefutable de robo de propiedad intelectual, dijo Benjamin, observando a su amigo procesar la traición. Una llamada al departamento legal de Technova y su carrera estaría acabada. El dedo de Alexander trazó la firma de David Kim en la propuesta de investigación original. Al hombre le habían estafado el reconocimiento, la compensación y el ascenso profesional. Además, Meline podía usar vestidos de diseñador en fiestas ejecutivas y fingir que su esposo, un obrero de la construcción, no existía. La simetría era perfecta. Había cimentado su éxito en mentiras y trabajo robado. Ella lo había humillado por ser exactamente lo que era. Honesto, trabajador, auténtico. Ahora podía exponerla por lo que realmente era. Un fraude. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Alexander. Benjamin sonrió con tristeza. Dejamos que Internet haga lo que mejor sabe hacer. Pasaron el fin de semana creando un sitio web de portafolio anónimo. Cada documento, cada correo electrónico, cada pieza de evidencia que David había proporcionado fue cargado con precisión clínica. El sitio contaba una historia que los abogados corporativos y los periodistas de la industria encontrarían imposible de ignorar. Malene Hartman se había abierto camino hasta la cima. Alexander insistió en agregar algo más, una foto única del día de su boda, cuando ambos creían en sueños compartidos y futuros honestos. El contraste sería devastador. La mujer que se había comprometido a honrarlo, humillándolo públicamente 5 años después. El lunes por la mañana llegó gris y frío. Alexander regresó a su equipo de construcción, perdiéndose en el honesto trabajo de construir algo real con sus propias manos. Alrededor del mediodía, Benjamin llamó con 3 palabras que cambiarían todo. Se está volviendo viral. La historia fue recogida por TechWatch, el blog de negocios más influyente de Manhattan. Su equipo de investigación había verificado las afirmaciones de David en cuestión de horas. Por la tarde, otras 3 publicaciones ya publicaban versiones ampliadas. Las redes sociales estallaron con comentarios sobre la ética corporativa y la innovación robada. Meline se enteró por primera vez de su exposición durante una reunión de junta. El teléfono de Patricia Chan vibró con un mensaje de texto que la hizo palidecer. Entonces se iluminó el teléfono de otro ejecutivo. Luego otro. En cuestión de minutos, la sala de conferencias quedó en silencio mientras la élite empresarial de Manhattan descubría que su nueva estrella en ascenso se había construido sobre una base de robo. Necesito salir, dijo Meline con voz firme a pesar del caos que se acumulaba detrás de sus ojos. En el pasillo, buscó frenéticamente su propio nombre en Google. Los resultados le debilitaron las rodillas. Su foto apareció junto a palabras como plagio, fraude corporativo e investigación robada. Todas las publicaciones económicas más importantes de Nueva York cubrieron la historia. Su teléfono explotó con llamadas de periodistas, colegas y abogados. El departamento legal de Technova ya estaba programando reuniones de emergencia. La carrera que había construido durante 5 años se estaba desmoronando en tiempo real. Pero Alejandro no había terminado. La humillación pública fue solo el comienzo. La reunión de emergencia de la junta directiva de Technova duró 6 horas. Al atardecer, la tarjeta corporativa de Meline fue desactivada, su oficina fue vaciada y su nombre fue borrado de los directorios de la empresa. El departamento jurídico actuó con precisión quirúrgica para distanciarse del escándalo de plagio. 24 horas después de que se conociera la noticia, Malene Hartman ya no existía en el mundo corporativo de Manhattan. El disparo fue solo el comienzo. David Kim presentó una demanda por robo de propiedad intelectual. Otras empresas retiraron silenciosamente sus ofertas de trabajo porque su nombre se volvió tóxico en los círculos tecnológicos. La mujer que una vez dirigió salas de juntas se encontró desempleada en la industria que había conquistado mediante el engaño. Después de semanas de gastar sus ahorros en el Marriott del centro, Meline no podía pagar las cuentas del hotel. Queens era lo único que podía permitirse. 6 meses después, Meline trabajaba turnos dobles en Rosie's Diner en Queens,
el mismo barrio donde había conocido a Alexander, el mismo tipo de trabajo del que había escapado gracias a sus sacrificios. Sus manos, antes suaves por el trabajo de oficina, ahora tenían quemaduras de platos calientes y cafeteras. Los vestidos de diseñador se agotaron hace tiempo y fueron reemplazados por uniformes de poliéster y zapatos cómodos. Cada mañana traía una nueva humillación. Excompañeros cruzaban la calle para evitarla. Los artículos económicos todavía hacen referencia a su caso como una advertencia sobre la ética corporativa. La mujer que había sido perfilada en Forbes como una estrella en ascenso menor de 35 años ahora servía café a trabajadores de la construcción que le recordaban al marido que había descartado. Una noche de febrero, mientras Meline limpiaba las mesas después de la hora de la cena, un sobre de Manila se deslizó debajo de la puerta principal del restaurante. Dentro había papeles de divorcio firmados y notariados junto con una sola fotografía. El día de su boda, cuando ella prometió honrarlo en las buenas y en las malas. Ninguna nota, ninguna explicación, solo el final legal de un matrimonio que había destruido con 5 palabras descuidadas. Alejandro nunca la volvió a ver, pero escuchó las historias. Cómo había intentado reconstruirse, tomando cursos, postulándose a puestos de nivel inicial, rogando por segundas oportunidades que nunca llegaron. Internet tenía muy buena memoria y su nombre quedó para siempre asociado al fraude y la deshonestidad. 2 años después de esa fiesta, Alexander se encontraba en su nuevo apartamento con vista al puente de Brooklyn, comprado con dinero que finalmente había gastado en sí mismo. Su empresa constructora lo había ascendido a gerente de proyectos. Sus manos aún conservaban los honestos callos del verdadero trabajo. Pero ahora también firmaron contratos y dirigieron equipos. A veces, tarde por la noche, pensaba en la mujer que había compartido sus sueños antes de que el éxito envenenara su alma. La mujer que una vez lo amó exactamente por quien era hasta que decidió que quien era no era lo suficientemente bueno. La venganza había sido perfecta porque reveló la verdad en lugar de crear mentiras. La carrera de Meline no había sido destruida por la ira de Alexander. Había sido destruido por sus propias decisiones, su propio robo, su propia voluntad de construir el éxito sobre los cimientos de otra persona. Alexander había aprendido que la justicia no consistía en castigo. Se trataba de que las consecuencias finalmente alcanzaran a las decisiones. Y a veces, solo a veces, el universo se asegura de que las personas que traicionan el amor obtengan exactamente lo que merecen. Si usted estuviera en el lugar de Alejandro, ¿habría hecho lo mismo? ¿O fue demasiado lejos con su venganza? Deja tus pensamientos en los comentarios.